El bioquímico José Antonio Cisneros nos acompaña desde Miami, tengo entendido, esta noche, y le agradecemos profundamente este contacto vía Skype. Doctor José Antonio Cisneros, gusto en saludarlo. Muy buenas noches. ¿Cómo me está copiando allá en la ciudad de Miami? Bienvenido. Le escucho muy bien, John. Un saludo cordial. Bueno, a ver, nosotros aquí prácticamente aterrados, es decir, haciendo notas en prensa todos los días si las fronteras nuestras se encuentran bien cuidadas, mal cuidadas, si estamos preparados para un ingreso de un caso de virus ébola, viendo en el mundo cómo muere la gente, pero viendo con alguna esperanza también, estimado doctor, que parece que hay algunos países que están logrando contrarrestar esta epidemia. Usted como experto, ¿cómo está viendo el panorama del ébola? Bueno, dramático en África, pero hay esperanzas. Hoy Nigeria fue considerada como libre de ébola por la Organización Mundial de la Salud, y sin duda pues algún factor beneficioso ha traído la alerta mundial, puesto que hay un mayor grado de alerta en todos los aeropuertos, y los servicios de salud de muchos países se han preparado para la contingencia de que un paciente que venga infectado del África pueda entrar al país y entrar en contacto con ciudadanos de ese país y generar casos como el que se creó aquí en la ciudad de Dallas, donde llegó un paciente originalmente de Liberia que acudió a un hospital, no fue adecuadamente evaluado o interrogado y lo enviaron a su casa aun cuando ya era sintomático. 2 o 3 días después regresó al hospital en condiciones muy graves y fue que se hizo el diagnóstico de ébola. Y aún así, fíjate que con todos esos 2 días que ese paciente estuvo enfermo, conviviendo con sus familiares y amigos, aún así el grado de contagio es poco, porque esta es una enfermedad muy virulenta, muy mortal, pero poco contagiosa. Gracias a Dios, en todos estos países no ha habido mayor contagio a pesar de esta presencia de personas que han venido del África. El problema del África es enteramente diferente. Es un problema de sanidad, es un problema de pobreza, es un problema de carencia de recursos médicos y técnicos, que es lo que ha hecho pues que ya haya más de 4 o 5 mil muertos sobre una población de 9 a 10 mil enfermos. O sea, casi una mortalidad de la mitad, 50%. Doctor, nos alegra saber de estas noticias. En grandes titulares se anunciaba, por ejemplo, que Nigeria está libre del ébola, pero no que habrá encontrado la cura sanada a sus enfermos, sino que en 2 periodos de incubación no se habría presentado un solo contagio. Ayúdenos a entender un poquito esto de ganarle al ébola, por favor. Bueno, porque como es una enfermedad poco contagiosa, tú tienes una ventana de síntomas, es decir, en el momento en que tú te infectas con el virus del ébola, pasan de 2 a 10 a 12 días antes de que aparezcan los primeros síntomas. Aparentemente durante esta etapa el ébola no es muy contagioso de persona a persona, pero una vez que empiezas a tener síntomas, y estos son malestar general, fiebre, náuseas, vómitos, dolores articulares y fiebre muy alta, eso no solamente es reflejo de que el virus ha logrado reproducirse rápidamente dentro de tu cuerpo, sino que también ya está en casi todos tus fluidos. Está en el sudor, en la sangre, en las heces, en la orina, y eso hace que tu potencial de contagio sea muy alto. Sin embargo, si tú entras en contacto con una persona que tiene ébola, pero puedes pasar 21 días sin síntomas, sin que te aparezca la fiebre y lo que acabo de escribir antes, tú puedes con una gran probabilidad decir que no te infectaste de virus. Aunque entraste en contacto, no te infectaste. Por eso se dice que es una enfermedad muy infecciosa, pero poco contagiosa. Hay que literalmente estar en contacto con los fluidos del paciente y estos penetrar a las mucosas, a la sangre, a la boca, a la nariz, a alguno de los orificios naturales del cuerpo para que se produzca la infección. El simple contacto con la piel no lo produce. Doctor, es un virus con una letalidad del 90%. Esto nos hace preocupar a todos. Sin embargo, ya países dicen estar tomando algunas acciones que no solamente hablan de prevenirlo, sino de contrarrestarlo en caso de que aparezca. Háblame de esas buenas noticias que hay en este momento y que nuestro país, acá como Bolivia, debería, por ejemplo, tomar en cuenta para poder combatir el ébola si aparece.
Bueno, mira, ahorita toda la parte de control de epidemias se basa simplemente en no dejar entrar al país personas que vengan infectadas. Y una vez que una persona por alguna circunstancia especial se infecte, actuar rápidamente, reconocerla y empezar el tratamiento y aislarla a ella y a todo su contacto y al personal médico que trabaja, protegerlo adecuadamente para que no se contagie. Sin embargo, a pesar de que todavía no hay una cura específica, sorprendentemente con este brote, que no es el primero que ocurre en la historia del ébola desde el año 76 que se descubrió, sino que ha habido brotes repetidos, aunque este es el más dramático. Lo que sí hay es que ahora se cuenta con al menos 5 fármacos antivirales que parecen tener un impacto importante en bajar la mortalidad de esto, y ya también se está trabajando en una vacuna que no estará lista próximamente, pero que se espera que en 1 o 2 años pueda estar en capacidad de vacunar a aquellas poblaciones susceptibles de riesgo de contraer ébola. Lo más importante es atenderlo en donde está en estos momentos, en Liberia y en Guinea, que es donde hay la gran mortalidad, la gran cantidad de pacientes, y se necesita mucho recurso humano, mucho médico, mucho paramédico, muchos recursos de fluidos, medicamentos, etcétera, que permitan a estos médicos y personal de salud controlar y evitar que los pacientes se infecten. ¿Cuáles son esos 5 fármacos, doctor? Uno de ellos se usó en los pacientes aquí en Atlanta, uno que se llama CMAP. Son unos anticuerpos monoclonales que estaba desarrollando una empresa norteamericana para el Departamento de Defensa, y se usó exitosamente en el médico que llegó por primera vez aquí a Atlanta infectado desde allá de Liberia. También se ha usado un par de fármacos como antivirales en general, que se llama el Favipiravir y el Brincidofir, que se han utilizado también tanto en el paciente Duncan que murió en Dallas, como en los otros pacientes que han sido tratados en Nebraska, que son los centros principales, el de Bethesda, el de Maryland, el de Nebraska y el de Atlanta. Son los 3 centros norteamericanos de los 4 que hay que han recibido pacientes y que tienen unidades especiales para lo que se llama la biocontención de este peligroso manejo de este virus, ¿no? Lo otro que se ha utilizado es la sangre del primer paciente. Ya el primer paciente, Bradley, él desarrolló anticuerpos contra la enfermedad producto de que había sido infectado, y su sangre ha sido transfundida a otros pacientes y ha logrado ser utilizada con éxito para reducir la mortalidad de estos pacientes. O sea que si el paciente se logra estabilizar durante el tratamiento médico, la rehidratación es muy importante. Es interesante que como esto es una virosis, los antibióticos convencionales no producen ninguna ventaja. Lo que hay que tener es el paciente sumamente estable a través de la infusión de líquidos, soluciones salinas, electrolitos, una adecuada nutrición y un manejo de las hemorragias. Si todo eso se estabiliza, el propio sistema inmunológico del paciente eventualmente produce los anticuerpos necesarios para vencer el virus y terminar con la enfermedad. Bueno, ¿hay entonces algunos sistemas caseros para controlarlo, doctor? No, para nada. Lo importante, como dije, es que las autoridades sanitarias establezcan unos protocolos rigurosos de interrogatorio de pacientes en los puertos de entrada de vuelos que vengan del África o que vengan de otros países con conexión de origen a través de África. Eso es muy importante, y que una vez que lleguen, en muchos aeropuertos se les está tomando la temperatura a las personas y se les está entregando unos boletines de manera de informarlos que si en los próximos días empiezan a exhibir síntomas, de inmediato acudan a un centro de salud y den la información completa. Mire, yo llegué hace 2 días del África y tengo fiebre. Y de ese mismo momento se activan los protocolos de restricción de acceso y de tratamiento inmediato. Dios santo, es decir, usted no está en este momento en una cuarentena ni nada parecido, con el primer síntoma. No, porque como te dije, el primer síntoma es muy inespecífico. El primer síntoma es la fiebre. Imagínate tú, si tú vas a poner en cuarentena a todo paciente que entre con fiebre a un país, vas a tener que poner un estadio de fútbol lleno de gente cuidándolos durante 21 días. De tal manera de que hay 3 elementos clave. El primero, que tenga fiebre y malestar general y que tenga el antecedente de contacto con alguien que haya tenido ébola, o la probabilidad de que tenga ébola porque viene de Liberia, de allá de Sierra Leone, o de el tercer país,
Guinea, Nueva Guinea. Doctor, usted estuvo en África, me acaba de decir. ¿Cómo está el panorama ahí? ¿Cómo lo describiría con relación al ébola? No, yo no he estado en África. No he tenido todavía ese placer de haber estado allí, pero estoy muy al tanto de todo, puesto que es mi especialidad en la parte de sistemas de biomedicina y de control y evaluación informática en este caso, ¿no? Bien. La parte de información es muy importante, puesto que la única manera de mantener esto contenido a una región en particular es informar a la población de los riesgos de contagio y de qué hacer. Doctor, una última pregunta. ¿En qué aconsejaría usted a los países y a los sistemas de control con relación al ébola? Cuénteme, por favor. Bueno, yo pienso que, como le dije, el control migratorio es esencial y tener instalaciones sanitarias con la dotación de equipamiento, de aislamiento y preparar un personal médico que no tiene que ser cientos de miles de personas, pero por ejemplo un equipo de unas 30, 40 personas en cada país que estén ya preparados, conocedores de cómo es la vestimenta, cómo vestirse, cómo desvestirse, cuáles son los tratamientos, cómo deben manejar el paciente, cómo deben trasladarlo, todo el proceso, de manera de que en el momento en que se produzca una alerta en el aeropuerto y diga aquí tenemos un paciente recién llegado que puede tener ébola, de inmediato este equipo tome control de la situación, lo lleve a un hospital donde haya un área de aislamiento y por lo menos si existe ese riesgo se limite a ese centro especializado para evitar lo que pasa en muchos de nuestros países, que el paciente es trasladado al hospital en cualquier ambulancia o en cualquier vehículo que haya y llega a un hospital donde no están preparados para recibirlo, el personal médico que va a atender a este paciente febril, vomitando y con diarrea no está vestida adecuadamente, trajeado para manejar este tipo de enfermedades. Entonces es muy posible que obviamente ese solo paciente contamine o infecte a varias personas del equipo médico que lo atienda. Por eso es que yo creo que cada país entonces debe tener la contingencia de estar preparado para la llegada de ese paciente número uno que pueda en un momento dado abrir el brote en cada país. Usted acaba de decirlo, la información es muy importante, un flujo informativo muy importante. Hay algo de Perdón, doctor. Pero sin alarma, porque también se ha especulado mucho con esto y obviamente si la información no es proporcionada y adecuadamente bien documentada, crea una serie de mitos. Hay mucha gente que entonces está sumamente temerosa de estrecharle la mano a alguien y de tocarlo o abrazarlo porque le van a pegar la ébola. Hay que también ejercer un poquito de sensatez en esto y reconocer que no es una enfermedad fácil de contagiar y que si ese primer caso no ha ocurrido en un país, la probabilidad de que el ébola, de que el vecino de enfrente tenga ébola es muy poca. ¿Hay algo más en información que tengamos que saber de primera mano, doctor, que no le hayamos preguntado? No, pienso que no. Yo, como te dije, los esfuerzos mundiales están en ese sentido. Todos los países del mundo están colaborando con estos 3 países africanos, enviando personal de salud, porque hasta que esa epidemia no ceda allá en esos países de origen, no vamos a estar tranquilos en ningún otro país, porque siempre va a haber la probabilidad de que alguien que venga de esos países, por una u otra razón, entre, bien sea por los aeropuertos o por otras vías, y se produzca un nuevo brote. De tal manera que la solución a corto plazo es concentrar la mayor cantidad de recursos humanos y técnicos en estos 3 países, Guinea, Liberia y Sierra Leone, y evitar la posibilidad de que un paciente entre a un país. Si esto se hace, en realidad pues la población de cada país, de cualquier parte del mundo, el riesgo que hay de contraer el ébola es prácticamente ninguno. Doctor José Antonio Cisneros, muchísimas gracias por su sapiencia. Bolivia le manda un abrazo hasta donde usted está, en los Estados Unidos, y comprometidos con usted a servirle cuando esté por esta tierra. Muchísimas gracias, doctor Cisneros. Gracias a ustedes, buenas noches. Ébola. Autoridades en el mundo temen que el ébola siga el camino del SIDA. Ambas enfermedades se originaron en África y se convirtieron en una crisis sanitaria internacional.
El virus del ébola causa en el ser humano la enfermedad homónima, antes conocida como fiebre hemorrágica del ébola. Los brotes de enfermedad por el virus del ébola tienen una tasa de letalidad que puede llegar al 90%. Hasta hoy no hay tratamiento específico ni vacuna para las personas ni los animales que contraigan el virus del ébola. Lo más espantoso del ébola es lo rápido y la forma tan dramática en la muerte del paciente. Entre el contagio y el fallecimiento pasan solo unas semanas.